Muy buenos días a todos, mi nombre es Hernán Garrido, profesor titular de Control y Sistemas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. En este video vamos a ver filtros digitales del tipo IIR, es decir, aquellos de respuesta impulsiva de duración infinita. Vamos a ver estos temas, vamos a repasar el bosquejo general del filtrado digital que habíamos empezado en un video anterior. Luego vamos a ver filtros del tipo IIR especificados en el dominio del tiempo. A continuación unos especificados en el dominio de la frecuencia. Y después vamos a ver técnicas para su implementación eficiente. Repasando un poquito sobre cómo son las señales. Las señales contienen información que puede estar mejor representada en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. De todos modos, la señal es una sola, sea que la veamos en el dominio del tiempo o que apliquemos alguna transformación para verla en el dominio de la frecuencia, la señal es una sola, lo que cambia es cómo está mejor representada la información en esa señal. En el caso de los filtros IIR, también hay filtros que se especifican en el dominio del tiempo y filtros que se especifican en el dominio de la frecuencia. La contraparte del filtro de media móvil que habíamos visto para filtros digitales FIR es el integrador con pérdida, también llamado Leaky Integrator, ¿sí? O Lossy Integrator. Ese es el primer filtro que vamos a ver en este video. Muy bien. Para ver cómo está formulado este filtro, vamos a hacer un abordaje intuitivo. Nosotros querríamos un filtro que sea como el de media móvil, ¿sí? Pero que en vez de usar convolución, ¿sí? Use recursión. O sea, en vez de usar una ecuación en diferencias del tipo explícita, que use una ecuación en diferencias del tipo implícita. ¿Qué ventaja tiene esto? Es de que va a tener menos términos la ecuación en diferencias. Y eso es útil porque va a permitir que se ejecute en un menor tiempo computacional, ¿sí? La ecuación en diferencias. ¿Cuál es el resultado que vamos a obtener de esta aproximación del filtro de media móvil? Vamos a tener un filtro de primer orden que es análogo a un filtro resistencia capacitor, como podemos haber visto en electrónica analógica, pero implementado en forma discreta. Bien, avancemos. Primero recordemos el filtro de media móvil. Bueno, el filtro de media móvil lo podíamos representar como que la salida era la convolución entre la entrada y una respuesta impulsiva. Y esta respuesta impulsiva era del tipo rectángulo, ¿sí? Tenía tantos impulsos como sea el valor de m, y cada uno, acá vemos la cantidad de impulsos era m, y la amplitud de cada uno de ellos era 1 sobre m, ¿sí? Cuando hacemos la convolución entre este tren de impulsos con la señal de entrada, obtenemos esto, que es un promedio, ¿sí? De las últimas m muestras contando la actual, ¿sí? Por eso acá empieza desde k igual a 0. ¿Ok? Bien. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos hacer este reordenamiento que vemos aquí. Podemos empezar desde k igual a 1, ¿sí? Y nos va a faltar la primera muestra, ¿sí? O sea, la actual, la de x en n. Entonces la escribimos como un término separado. ¿Ok? Cuando hacemos eso, obtenemos esta expresión de aquí. Por otro lado, vamos a armar una expresión para i en n-1. Esta era i en n, pero yo quisiera armar i en n-1. Y con una ventana de longitud m-1. O sea, le vamos a sacar un elemento también a la ventana para armar la salida. Entonces la salida sería esta. Y en la muestra anterior, i en n-1 es 1 sobre m-1. Desde k igual 1 hasta m-1, fíjense que es igual que esto, solamente que arranca en 1 posterior. Y acá hay que dividir por 1 sobre m-1. ¿Sí? Lo interesante que obtenemos de esto
es de que esta parte que está aquí es igual que esta, si se dan cuenta, ¿sí? Más allá de este factor, esta sumatoria es la misma que esta. ¿Qué permite hacer eso? Hacer una sustitución. Entonces, cuando hacemos esa sustitución, cuando introducimos esto aquí, desaparece la sumatoria. Aquí aparece m-1 por la salida en el instante anterior, ¿sí? m-1 por la salida en el instante anterior. Y sobrevive este denominador 1 sobre m que tenía más temprano, ¿sí? Que también aparece como factor común en este otro término. Entonces, fíjense qué interesante. Aparece la salida actual es una combinación lineal de la entrada actual y la salida anterior. Lo que le está faltando a este filtro para funcionar son condiciones iniciales, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando quiero saber i en 0, voy a necesitar cuánto valía i en menos 1, ¿sí? Porque acá voy a tener 0 menos 1. Ese valor, cuando el filtro empieza a funcionar como empieza a funcionar en n igual a 0, y en menos 1 es un valor que no está disponible. Entonces debería estar disponible, y ¿cómo lo está? Lo está como una condición inicial del filtro. Todos los filtros que sean con ecuaciones del tipo recursivas van a necesitar condiciones iniciales, ¿sí? O sea, todos los filtros I y R van a necesitar condiciones iniciales. Acá lo que podemos hacer es agrupar este factor m-1 sobre m, llamarle lambda, y trabajando un poquito algebraicamente vemos que 1 sobre m es 1 menos lambda. Entonces acá vemos que no solamente es una combinación lineal de la entrada actual y la salida anterior, sino que es un promedio ponderado entre la entrada actual y la salida anterior. Porque lambda más 1 menos lambda es igual a 1, ¿sí? Entonces esta fórmula es un promedio ponderado. Bien, ¿cuál es la gran ventaja? Es que esto es una ecuación en diferencias del tipo recursiva, ¿sí? Tiene muchos menos términos. Para un desempeño parecido al de media móvil tiene muchos menos términos. Entonces es más recomendable en sistemas que funcionan en tiempo real, sobre todo con capacidad de procesamiento limitada. Y otra cosa interesante es que tiene un solo parámetro, el parámetro lambda. En ese sentido es parecido al filtro de media móvil que tenía un solo parámetro que era m, ¿sí? Este valor de lambda tiene que ver con cuánto se va a extender la respuesta impulsiva. Y eso es un concepto abstracto, porque en realidad se extiende hasta el infinito, como veremos, pero puede ser más o menos pesada al principio de la respuesta impulsiva. Bueno, el filtro integrador con pérdida, ¿sí? A pesar de estar especificado en el dominio del tiempo, tiene una función de transferencia, una función de respuesta en frecuencia, y la podemos analizar. ¿Cuál es? Es esta que tenemos aquí. Si nosotros partimos de la ecuación en diferencias, aplicando transformada z a ambos miembros y la propiedad de linealidad y también la propiedad de desplazamiento, podemos despejar h de z, que sería la transformada z de la respuesta impulsiva, y tiene esta forma. Vemos que aparecen estos coeficientes, b sub 0, a sub 0 y a sub 1, o sea que tenemos un numerador y un denominador. En el denominador vemos que aparece un solo polo real. La respuesta impulsiva es la antitransformada z de esto, ¿sí? Que da esto que tenemos acá, ¿sí? Donde lo más importante es, primero, que acá aparece un escalón que significa que es un filtro causal. En segundo lugar, aparece este coeficiente que es un factor de escala, y esto es el corazón de la respuesta impulsiva, que es una función exponencial. Recuerden que lo que hace que una función sea exponencial no es de que aparezca el número neperiano, es de que la variable independiente esté en el exponente, ¿sí? Y acá tenemos una constante en la base de esta potenciación. Bien, ¿qué características tiene este filtro? Es causal, la respuesta impulsiva es infinita,
no es infinita en amplitud, ¿sí? Es infinita en duración. Y eso lo vemos en el hecho de que acá aparezca una función exponencial de que no importa qué tan grande sea n, ¿sí? Este factor va a ser distinto de 0 y por lo tanto no va a haber ningún n grande tal que h de n se haga 0. Luego de ese n grande. Sigamos con las características. Tiene un solo polo real y la ubicación es lambda igual a m-1 sobre m, ¿sí? Bien, ¿cuál va a ser la frecuencia de corte, definida como aquella de una atenuación de 3 decibeles? Es aproximadamente igual a pi sobre m, ¿sí? Esta era la aproximación que habíamos usado en el filtro de media móvil, ¿sí? Pi sobre m. Y como m y lambda están relacionados de esta manera, la frecuencia de corte va a ser pi por 1 menos lambda, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si lambda es, por ejemplo, 0, la frecuencia de corte es pi. Y fíjense que esta frecuencia de corte es omega chica, o sea que esta es la frecuencia de tiempo discreto. Es una frecuencia que está definida entre 0 y pi solamente, porque después de pi hasta 2pi aparece la parte repetida del espectro, ¿sí? O sea, cuando llegamos a pi, cuando omega chica llega a pi, es análogo a que la frecuencia real haya llegado a la mitad de la tasa de muestreo, ¿sí? O sea que estamos en la frecuencia de Nyquist. O sea, es un filtro pasa todo, ¿sí? Cuando lambda es 0, como la frecuencia de corte es pi y las frecuencias tienen sentido solo hasta pi, están pasando todas, ¿sí? Se convierte en un filtro pasa todo. ¿Y tiene sentido esto? Veamos. Si lambda es igual a 0, esto desaparece y aparece este término se hace 0, entonces todo este factor se hace 1, entonces sobrevive solamente x sub n. O sea, y sub n se hace exactamente igual a x sub n. Bien, es un filtro pasa todo. Eso con lambda igual a 0. Si voy aumentando lambda, lo puedo hacer en la medida que sea más parecido a 1, esto va a ser más chico. En el límite, cuando lambda sea igual a 1, la frecuencia de corte va a ser 0. ¿Sí? O sea, de que va a ser un filtro que suprime todo. Porque ya no va a depender de la entrada, ¿sí? Y entre esos valores de lambda de 0 a 1 voy a tener frecuencias de corte que van a estar reguladas entre 0 y pi, que se corresponde a la frecuencia de Nyquist, también llamada frecuencia de Nyquist-Shannon. Bien, acá veamos cómo es el diagrama de polos y la respuesta impulsiva. Bueno, el diagrama de polos tiene un solo polo aquí, ¿sí? Ubicado entre 0 y 1. Porque la ubicación del polo era lambda, ¿sí? Y lambda tenía sentido definirlo entre 0 y 1. Cuando está cercano a 1, el filtro se vuelve inestable. Lo importante aquí es el polo. Y que el polo tiene que estar dentro del círculo unitario. Bien, acá hay un ejemplo para un determinado valor de lambda que es un poquito mayor a 0,5, como vemos aquí. Y vemos que cuando la entrada es lo que está graficado acá en azul, o sea, es un impulso que aparece en el tiempo 0, y es solamente un impulso, luego es 0, la respuesta es I de n, que es esta sucesión que vemos aquí en rojo, ¿sí? Vemos que tiene una forma de exponencial decreciente. Si yo pudiese hacer zoom acá, vería que siempre es distinta de 0. Ahora vamos a repasar un poco qué es la respuesta en fase de un filtro, ¿sí? Aquí tenemos unos gráficos de cómo sería la respuesta impulsiva de distintos filtros. Y tengan en cuenta que 0, el número de muestra igual a 0, o sea, n igual a 0, está ubicado aquí, ¿sí? En esta posición. Entonces, si tengo un filtro de fase 0, va a tener una respuesta impulsiva de esta manera, que es, fíjense que es simétrica con respecto al 0. Entonces, si yo veo la función de respuesta en frecuencia que le corresponde a esta respuesta impulsiva, y de esa función de respuesta en frecuencia me quedo con la fase, voy a ver que la fase es constante. Este filtro sería ideal ¿en qué sentido? No introduce
retraso para ninguna frecuencia. Para cualquier frecuencia, el retraso son 0 radianes. ¿Sí? Eso sería, entre comillas, lo ideal en un sistema de control realimentado, donde los retrasos de fase siempre causan inestabilidad, ¿sí? O riesgo de inestabilidad. Si en vez de actuar con un impulso en la entrada, actuara con un pulso, la respuesta sería esta, ¿sí? Donde vemos que alrededor de cada flanco la respuesta es simétrica, ¿sí? En cada flanco se observa un eje de simetría. Ok. Esto tiene un grave problema. El problema es de que la respuesta impulsiva está definida con valores no nulos antes de 0. O sea, este es un filtro que tiene esta componente anticausal y como también tiene una componente causal, es un filtro no causal. Y por lo tanto no sirve en aplicaciones en tiempo real como los sistemas de control realimentados. Bien, o sea que este lo vemos en abstracto solamente. Bien, veamos un filtro de fase lineal. Un filtro de fase lineal tiene un retraso, o sea que aparece la respuesta, aparece un tiempo después que el impulso en la entrada, ¿sí? Pero tiene un eje de simetría. Al tener un eje de simetría, aunque esté tarde, causa que la fase sea lineal, ¿sí? ¿Y qué significa que sea lineal? De que es una recta que pasa por el origen. Esa es la definición de lineal para funciones de una sola variable, ¿sí? Es una recta que pasa por el origen. ¿Y esto qué significa? Significa de que para cada frecuencia voy a tener un retraso de una cierta cantidad de radianes, ¿sí? Mientras más alta sea la frecuencia, se va a retrasar más cantidad de radianes. Piensen en los radianes como proporción de la duración de un ciclo. Por ejemplo, para una frecuencia de 0,2 tengo este retraso. Para la frecuencia 0,4 tengo un retraso mayor en radianes, o sea, más proporción de ciclo, pero los ciclos son más cortos, ¿sí? Como a medida que aumenta la frecuencia, la duración del ciclo es proporcionalmente cada vez más corta, ¿sí? Y la fase es proporcionalmente cada vez más larga, lo que pasa es de que a una fase lineal le corresponde un retardo en tiempo, en términos de tiempo, en términos de segundos, constante, ¿sí? El hecho de que esto sea lineal hace que el retraso en tiempo sea constante. O sea, de que siempre, no importa la frecuencia de la señal, siempre va a aparecer a la salida más tarde, pero cuanto más tarde va a ser siempre la misma cantidad de segundos, ¿sí? La misma cantidad de unidades de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, aquí el retardo es 25 muestras más tarde, ¿sí? El impulso apareció 25 muestras más tarde. Estos filtros son aconsejables en los sistemas de control porque yo puedo tener un control de cuánto tiempo se está retrasando, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque en frecuencias más altas, si es el mismo tiempo, es una mayor proporción de la duración del ciclo, ¿sí? Y eso es lo que puede hacer que entre en inestabilidad. Bien, y un filtro de fase no lineal es uno como este, donde la fase de la función de respuesta de frecuencia no es una recta que pasa por el origen, sino que es una curva, ¿sí? ¿Cómo lo veo en el dominio del tiempo? Lo veo como una pérdida del eje de simetría, ¿sí? En el tiempo. Se ve aquí y se ve aquí, esa pérdida del eje de simetría. El filtro integrador con pérdida, que es el que estamos analizando, tiene un diagrama de Bode como este. Es un filtro pasa abajo, ¿sí? Y esta es la fase. Para frecuencias muy bajas, la fase es aproximadamente lineal, pero para frecuencias altas la fase es no lineal. Bueno, aquí tienen referencia para poder repasar estos temas, si no, como siempre, los podemos ver en clases. Siguiendo con este repaso, nos quedaría el último cuadrante de esta tabla, o sea que vamos a ver ahora filtros especificados en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Con respuesta impulsiva infinita, ¿sí? De esos filtros vamos a ver en realidad un método
que se llama método de Tusting, también llamado método de la transformada bilineal. Bien, ¿cómo se especifica un filtro en el dominio de la frecuencia? Bueno, habíamos visto que había una banda pasante, una banda de transición, una banda suprimida. Nosotros queríamos que la banda suprimida sea lo más atenuada posible, queríamos que la banda de transición sea lo más estrecha posible y queríamos que la banda pasante tenga el menor ripple posible, ¿sí? Entonces aquí vemos parámetros como por ejemplo este parámetro llamado lambda P1 y lambda P2 que tienen que ver con el ripple. Tenemos estos parámetros que son omega P y omega sub S que tienen que ver con la banda de transición y tenemos este parámetro lambda sub S que tiene que ver con la atenuación de la banda suprimida, ¿sí? Esta especificación, principalmente con este vértice que está aquí y este vértice que está aquí, definen casi completamente el filtro, ¿sí? Y esto tiene sentido hasta pi, porque acá estamos trabajando con omega pequeña, que está medida en radianes, ¿sí? Y es la frecuencia de tiempo discreto. Es una frecuencia que tiene sentido solo entre 0 y pi, donde pi radianes de omega chica se corresponde con la frecuencia de Nyquist-Shannon en omega grande. Bien, ¿qué es la transformada bilineal? Es una transformación algebraica que vamos a hacer entre las variables s y z, ¿sí? O sea, yo tengo un filtro en tiempo continuo, ¿sí? Con una determinada función de transferencia que va a estar en términos de s, y a mí me gustaría mapearlo a una función de transferencia que esté en términos de z, ¿sí? Para tener una implementación como filtro digital. Yo voy a partir de un filtro analógico, ¿sí? Que va a tener una función de transferencia en términos de s y lo voy a mapear a z para convertirlo en una función de transferencia en términos de la transformada z y por lo tanto poder implementarlo como una ecuación en diferencias en una computadora. Para eso es necesario alguna transformación de s a z y hay varias transformaciones en realidad. La más utilizada por varias razones es la transformación bilineal, que mapea todo el eje imaginario j omega que está en el plano s, o sea yo tengo el plano s, acá tengo el eje j omega grande, acá tengo el eje sigma, y esta transformación hace que todos los puntos que aparezcan acá, desde 0 hasta el infinito y hasta el menos infinito, se mapean aquí. Obviamente estos desde 0 hasta el infinito se van a corresponder con estos que van desde 0 hasta pi, y estos valores que van desde 0 hasta menos infinito son estos que van desde 0 a pi, pero por esta parte, ¿sí? Esta región, por lo tanto, se mapea aquí. Y tiene sentido porque, por ejemplo, un filtro para ser estable, o en general un sistema para ser estable cuando estaba en tiempo continuo, tenía que tener todos sus polos a la izquierda del eje j omega, ¿sí? O sea, estar en el semiplano izquierdo. Y un sistema en tiempo discreto para ser estable tenía que tener todos sus polos dentro del círculo de radio unitario. Entonces tiene bastante sentido de que este eje se mapee en este círculo y que toda esta región se mapee en esta región. Entonces las propiedades de estabilidad se conservan, ¿sí? Si el filtro es estable en tiempo continuo, al hacer esta transformación bilineal va a ser estable en tiempo discreto, ¿sí? Lo cual es algo bastante importante. ¿Qué ventajas tiene este mapeo o sustitución para pasar de HDS a HDZ? Es la siguiente. Un filtro analógico, digamos que tenga una función de transferencia H sub C ds, diseñado para cumplir con ciertas especificaciones en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Se puede transformar en un filtro digital. Y eso hace que podamos usar toda la teoría clásica de filtros analógicos, ¿sí? Hay una teoría de filtros analógicos bastante importante, bastante vasta, donde hay filtros, por ejemplo, con distintos tipos de ripple, con bandas de transición más rápidas, más lentas, con bandas pasantes con más ripple, menos ripple, con más atenuación, menos atenuación, distintas características, ¿sí? Y tienen distintos nombres esos filtros, ¿sí? Filtros de Chebyshev, de Butterworth, filtros elípticos, etc. Hay
un gran menú de filtros que han sido estudiados como filtros analógicos. Todos esos los podemos convertir en un filtro digital equivalente con esta transformación, ¿sí? Y esta transformación es esta pequeña cuentita que vemos aquí. Vemos que acá T sub D es una constante, Z es la nueva variable que yo quiero tener y acá está S, que es la variable que quiero sustituir. Entonces, esta cuentita que está aquí relaciona S con Z. Si yo tengo una función de transferencia h de S y cada vez que aparezca S lo reemplazo por todo esto que está aquí, me va a quedar una función que solo va a depender de Z. Podemos despejar de aquí, podemos despejar Z, ¿sí? Y va a quedar en función de S con esta relación que está aquí, ¿sí? O sea, estas dos es la misma, pero despejando S o despejando Z. H de Z lo vamos a armar como H de S, sustituyendo S por esta expresión que está aquí. Cuando sucede eso, veamos qué pasa con el eje de las frecuencias. Si obviamos sigma, tenemos que S es igual a J omega, ¿sí? Entonces, podemos ver qué le pasa a omega. J omega con omega grande, ¿sí? Con omega de tiempo continuo. Lo que vemos, trabajando un poco algebraicamente, es que aparece este factor 2 sobre T sub D, aparece. Y acá aparece la función tangente, ¿sí? De omega sobre 2, ¿sí? Ya lo vamos a ver gráficamente, va a ser más claro. Pero a primera vista vemos que, por ejemplo, cuando omega chica es 0, omega grande es 0. O sea, se mapea la componente continua de tiempo continuo en la componente continua de tiempo discreto. Vamos bien. Ahora, este omega puede, como es omega chico, tiene sentido solamente de menos pi a pi. Ahí vemos que está mapeado pi en el infinito. Lo mismo con menos pi, que también está mapeado en el menos infinito, ¿sí? Y también, parecido a lo que hicimos aquí con las variables S y Z, podemos hacer esto con las variables omega grande y omega chica. Podemos despejar omega chica. Y obtenemos esto. 2 por el arco tangente de omega grande por T sub D sobre 2. Hasta ahora no hemos dicho quién es T sub D. T sub D, uno podría pensar que es el tiempo de muestreo, ¿sí? Que es el que convierte Z en S. Pero en realidad no lo es. Es un factor de escala, ¿sí? Que dice qué tan rápido se va convirtiendo los valores de omega, que van de 0 a pi, a omega grande, que va de 0 a infinito, ¿sí? Es simplemente un factor de escala que dice qué tan comprimido o expandido está un eje con respecto al otro. Ya vamos a ver que el valor de T sub D en realidad no tiene consecuencias en el diseño porque es un valor que se termina simplificando. Acá vamos a ver cómo se mapea ya no el eje, sino cómo se mapea la función de respuesta en frecuencia. Acá veamos, este gráfico se lee así. Primero tengo que ver esta celda, que es la intersección de esta fila y esta columna. Y aquí, ¿qué función tengo? Bueno, tengo la función tangente. Acá vemos que aparece una asíntota vertical en omega chico igual a pi, ¿sí? Entonces esta es la función tangente multiplicado por 2 sobre T sub D. Bueno, vemos que si T sub D es más chico, todo este número es más grande, entonces esto va a subir más rápidamente. Pero va a seguir mapeando de 0 a pi, llevándolo a 0 a infinito. Bien, esto que está aquí me permite pasar de esto, que es una función de respuesta en frecuencia en términos de omega grande, o sea, esta sería la función de respuesta en frecuencia de un filtro analógico, ¿sí? Cuando entra por aquí y sale por aquí, lo que hace es convertirse cada uno de los valores de omega grande en valores de omega chico, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, este, que ya cuando omega grande tiende a infinito, se corresponde con este valor. Este máximo que tiene aquí la función, este extremo local, queda mapeado aquí. Algo muy importante, este vértice queda mapeado aquí. Este otro vértice queda mapeado aquí. Y bueno, las amplitudes deben respetarse.
¿Cuáles son las frecuencias más importantes? Las frecuencias de los vértices, esta, ¿sí? Donde empieza la banda de transición y donde termina. Omega sub P y omega sub S, grandes, que se mapean a omega sub P y omega sub S, chicas. Entonces, esto se diseña con un método que se llama de precombado de frecuencias y lo vamos a ver como una receta. Supongamos que tenemos en mente diseñar un filtro digital y queremos que se comporte como se comportaría un filtro de Butterworth analógico pasa bajo de segundo orden, ¿sí? Un filtro de Butterworth de segundo orden pasa bajo tiene una función de transferencia como esta que está aquí, donde vemos que hay un solo parámetro que es omega grande sub c, la cual es la frecuencia de corte, ¿sí? Tiene dos polos y no tiene ningún cero. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son los parámetros importantes. Bueno, el parámetro importante que tenemos es la frecuencia de corte, ¿sí? Es el único parámetro que tenemos. Y ese parámetro hay que transformarlo. ¿De qué manera hay que transformarlo? Y acá hay que tener cuidado, no con este mapeo, ¿sí? Sino con el mapeo lineal, ¿sí? Que se da por el teorema de muestreo. Veámoslo con un ejemplo. Si yo tengo una tasa de muestreo de 1000 Hz y una frecuencia de corte que quiero que esté en los 100 Hz, entonces la frecuencia de corte del filtro digital, ¿sí? Va a estar en este valor por linealidad, ¿sí? Si estoy muestreando 1000 muestras por segundo y yo quiero que la frecuencia de corte sea 100 Hz, este valor sale linealmente de la tasa de muestreo, ¿sí? 100 es un décimo de 1000. Entonces la frecuencia de corte tiene que ser un décimo de 2pi, ¿sí? Y es este valor que tenemos acá. 0.628 radianes. En términos de omega chica, o sea, frecuencia de tiempo discreto. Entonces, esa es la frecuencia de corte que tiene que tener mi filtro digital. 0.628 radianes. Lo que tenemos que hacer ahora es transformar esta frecuencia de corte que yo quiero que tenga el filtro digital, la tengo que convertir en una frecuencia de corte de un filtro analógico que no es la frecuencia de corte que tendría el filtro analógico que yo quiero representar, sino que es la frecuencia de corte de un filtro analógico que yo voy a usar para el diseño, ¿sí? Es un filtro analógico abstracto, ¿ok? Bien, entonces, introduzco acá la frecuencia de corte que calculé linealmente con la frecuencia de muestreo, la introduzco en esta fórmula y obtengo un omega grande sub c, que es este valor que está acá. Aquí, fíjense que aparece, para calcular omega grande sub c, aparece t sub d, pero t sub d, yo les anticipé de que es arbitrario. Acá podría haber puesto 1, por ejemplo. En este caso, si sacan las cuentas, van a ver que este valor que está aquí se obtiene con un t sub d igual a 1 milisegundo, ¿sí? Pero en realidad podría haber sido 1 o 2 este valor. Lo importante es ser consistente más adelante con el valor que elijamos para t sub d. Por eso, este omega grande sub c es una frecuencia de corte de un filtro analógico abstracto, ¿sí? Que no está implementado y no es el que estoy queriendo simular, ¿ok? Hay que tener bien claro eso. Bien, una vez teniendo esa frecuencia de corte omega grande sub c, esa frecuencia de corte es la que introduzco en esta función de transferencia, ¿sí? Sustituyo omega grande sub c por este valor. Y obtengo así un filtro analógico abstracto que se le llama filtro analógico de diseño que tiene esta función de transferencia. Sobre esta función de transferencia es sobre la cual voy a hacer la sustitución de S para pasar a Z. Entonces, tomo H sub C de S y reemplazo S por esta expresión que está aquí, ¿sí? Donde acá aparece nuevamente T sub D y tiene que tener el mismo valor que usé para precombar las frecuencias. Este mismo valor de T sub D, o sea, 1 milisegundo en este ejemplo, ¿sí? Cuando hago la sustitución, obtengo esta expresión que está aquí, donde no está bien claro que sea una función de transferencia en términos de z con la expresión típica de
potencias negativas de z en el numerador y en el denominador, pero yo puedo trabajar algebraicamente. Si yo empiezo a resolver esto, vamos a ver que va a aparecer un polinomio en el numerador y uno en el denominador, ¿sí? Este trabajo algebraico lo podemos hacer con algún operador simbólico, por ejemplo en Python con SymPy o en MATLAB con el toolbox simbólico de MATLAB. La cuestión es que al reordenar esto algebraicamente se llega a una función de transferencia en términos de z. ¿Ok? Esta función de transferencia a la que llego es independiente del t sub d que elija. Les dejo como ejercicio que resuelvan este mismo diseño de filtro, pero usando t sub d en vez de 1 milisegundo, usando por ejemplo t sub d igual a 2, que simplifica bastante las cuentas. Van a ver que llego a la misma expresión de h de z. Una vez teniendo la función de transferencia en términos de z, ¿sí? Yo puedo aplicar la transformada inversa z y las propiedades de la transformada z, en especial la propiedad de desplazamiento y la propiedad de linealidad, para encontrar una ecuación en diferencias, ¿sí? Una ecuación donde aparece y también aparece x. Hay que reconocer aquí que h de z es y de z dividido x de z. Lo importante que pasa es que como esto tiene polos y ceros, la ecuación en diferencia que voy a encontrar es una ecuación implícita. ¿Qué significa esto? Significa que y de n no solamente depende de x de n y de x de n menos k, si queremos, sino que también va a depender de y de n menos k, con k igual a 1, 2, etc. Esta parte es lo que convierte a esta ecuación en diferencias en una ecuación recursiva, ¿sí? La salida depende de salidas anteriores. Como depende de salidas anteriores, este filtro va a necesitar condiciones iniciales, ¿sí? ¿Cuántas condiciones iniciales? En este caso, 2, porque yo cuando quiera calcular y de 0, o sea, la primera salida, cuando enciendo el filtro o enciendo la computadora donde se ejecuta el filtro, yo necesito saber cuánto valía, entre comillas, y en menos 1 y cuánto valía y en menos 2, ¿sí? Necesito dos condiciones iniciales. Los valores de x también tienen que ver con las condiciones iniciales. Entonces, lo que se hace a veces es especificar las condiciones iniciales en términos de z, ¿sí? Que de alguna manera resumen los valores anteriores de la salida y los valores anteriores de la entrada. Resumiendo un poco, ¿qué quiero que sí les quede presente? Primero, la frecuencia de corte digital sale a partir de la frecuencia de corte que yo quiero que tenga mi filtro con una transformación lineal, ¿sí? Porque yo la frecuencia de corte necesito que esté en esa frecuencia. No tiene nada que ver con el precombado. Eso por un lado. Por otro lado, como la sustitución que voy a hacer aquí tiene en cuenta esta expresión, las frecuencias deben distorsionarse un poco y se hacen con esta expresión, ¿sí? ¿Y cómo se distorsionan? Se distorsionan pasando de la frecuencia de corte digital a una frecuencia de corte de un filtro analógico abstracto, que es un filtro analógico de diseño, que es este que está aquí, que solo sirve para luego sustituirle las S por Z mediante esta expresión. Y la expresión h de z a la que llego es independiente de este valor de t sub d. ¿Ok? Finalmente, teniendo la función de transferencia, puedo pasar a la ecuación en diferencias usando propiedades de la transformada z. Fijémonos que el filtro analógico no tenía ningún cero y tenía dos polos, pero el filtro digital va a tener dos polos y dos ceros, ¿sí? Los ceros están ubicados de esta manera y los polos están ubicados de esta manera. Fijémonos que acá está el eje J omega, ¿sí? Que se ha mapeado con el círculo unitario, y acá tenemos estos dos polos de este filtro analógico, se mapean en estos dos polos del filtro digital, ¿sí? Como les dije más temprano, tenemos la ventaja de que si el filtro analógico es estable, el filtro digital va a ser estable.
Y la otra ventaja es de que no se provoca ningún tipo de aliasing porque se mapea, este mapeo con este precombado le hace corresponder a una frecuencia infinita, en términos de tiempo continuo, le hace corresponder pi, en términos de frecuencia de tiempo discreto. Entonces no ocurre ni aliasing ni pérdida de estabilidad en esta transformación. Aquí vemos el diagrama de Bode del filtro analógico, ¿sí? Y del filtro digital que puede construir. El filtro digital vemos que está definido solo hasta la frecuencia de Nyquist-Shannon, ¿sí? Acá vemos cómo se va perdiendo esta calidad, ¿sí? Tanto en fase como en magnitud empiezan a aparecer diferencias que tienen que ver con el hecho de que está limitada las frecuencias con las que puedo trabajar, ¿sí? Solamente puedo trabajar con frecuencias entre 0 y la frecuencia de Nyquist-Shannon. Vamos a pasar ahora a la implementación de los filtros de respuesta impulsiva infinita. ¿Qué es la implementación? La implementación es llevar la función de transferencia o la ecuación en diferencias a líneas de código, ¿sí? En un programa de computadora. Y para ello es útil representarlo con estos diagramas donde los bloques z a la menos 1 significan retardos unitarios, ¿sí? Por ejemplo, si acá entra x de n, aquí tengo x de n menos 1, ¿sí? Tengo una muestra anterior, acá tengo dos muestras anteriores y así sucesivamente. Este diagrama que está aquí, lo que está haciendo es lo siguiente. Tengo la entrada, la retardo, la multiplico por b sub 1 y se lo sumo a la entrada multiplicada por b sub 0, ¿sí? Es esta partecita de aquí. Pero la salida, ¿sí? No solamente depende de la entrada, sino que también depende de la salida, como pasaba debido a estos términos, ¿sí? Entonces también van apareciendo versiones retardadas de la salida que se multiplican por coeficientes, que son coeficientes A en este caso, y se van sumando. Aplicando propiedad conmutativa de la transformada Z, yo puedo intercambiar estos bloques y llegar a esta expresión. Cuando llego a esta expresión, puedo notar que nuevamente esta señal es la misma, ya sea que lo vea hacia allá o hacia allá. Entonces esta señal que está acá y esta señal que está acá son la misma, porque es la misma señal que se retardó la misma cantidad de tiempo. Entonces estos retardadores, que son dos, se pueden simplificar como uno solo, ¿sí? Y al simplificarlo como uno solo, la cantidad de operaciones se reduce considerablemente. Y eso me permite pasar a este tipo de representación que se corresponde a una ecuación en diferencias más resumida de implementar. Por otro lado, esto yo lo podría aplicar con tantos retardos como quiera, pero yo puedo armar estos bloques y ponerlos en cascada, por ejemplo. Entonces yo puedo descomponer una función de transferencia cualquiera como una productoria de funciones de transferencia de segundo orden, ¿sí? Y eso es algo muy conveniente desde el punto de vista numérico porque reduce los errores de cuantización, ¿sí? No vamos a ver los detalles de por qué, pero ha sido estudiado, se puede consultar en la bibliografía más específica. Lo importante es de que cuando descompongo un filtro en secciones de segundo orden, la implementación es numéricamente más estable, ¿sí? Bueno, estos filtros se pueden implementar en lenguaje C, en lenguaje MATLAB. Acá hay una receta de cocina de cómo lo podríamos implementar en lenguaje C y luego crear funciones de MATLAB a partir de ese código en C, que lo vamos a ver en detalle durante la práctica. Bueno, eso fue todo. Aquí tienen la bibliografía en la cual está basada esta presentación y espero que les sirva. Adiós.